Seguridad Social presenta el borrador sobre jubilación anticipada de los autónomos con actividades penosas. ACTA ha planteado varias observaciones al Ministerio. La Seguridad Social ha presentado a los agentes sociales el borrador de la ley que regulará el retiro anticipado de distintas actividades penosas por cuenta propia. ACTA considera que todavía son necesarios algunos cambios para que la normativa sea realmente efectiva para miles de trabajadores por cuenta propia, que no deben trabajar a partir de cierta edad. Seguridad Social presenta el borrador que regulará la jubilación de los autónomos con actividades penosas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige, presenta a los agentes sociales un segundo borrador del proyecto de ley que permitirá a miles de autónomos con actividades especialmente penosas jubilarse de forma anticipada. Según las fuentes consultadas, el texto definitivo aún se demorará varios meses, pero podría estar listo antes del verano. En este caso, aunque el documento recoge algunas de las mejoras propuestas inicialmente por la principal organización de autónomos, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ACTA, consideraron que aún hace falta algunas modificaciones para que la reforma sea realmente útil para ciertos colectivos de trabajadores por cuenta propia, como los taxistas, transportistas, agricultores, ganaderos o los autónomos de la construcción, entre otros. Así, además de permitir a estos autónomos que se jubilen antes de la edad ordinaria debido a la toxicidad o penosidad de su actividad, ACTA ha pedido al Gobierno que igualmente establezca nuevas bonificaciones en las cuotas para los trabajadores por cuenta propia que deban adaptar sus puestos de trabajo y formarse para seguir desarrollando su actividad. La propuesta del Gobierno basaría la decisión sobre las actividades en las que los autónomos podrán retirarse anticipadamente, nunca antes de los 52 años, en los índices de siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo. Ahora el borrador presentado en los agentes sociales añade también el concepto de movilidad, es decir, la proporción de trabajadores por cuenta propia que enferman a causa de la actividad que desarrollan. Los autónomos con actividades penosas pagarían algo más de cuota para poder adelantar su jubilación. Una de las principales cuestiones recogidas en el borrador del Real Decreto sobre el retiro anticipado para profesiones penosas es la cotización adicional que tendrán que pagar los autónomos que pertenezcan a estos sectores, que se abonará a la Seguridad Social para cubrir el pago de la pensión de jubilación varios años antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro. Sobre este asunto se recoge que dicho incremento consistirá en aplicar a la base de cotización por contingencias comunes del colectivo de trabajadores afectado un tipo de cotización adicional en la misma proporción que la establecida para las contingencias comunes a cargo del trabajador cuando se trate de autónomos y que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, la Federación ha propuesto al Gobierno que las cotizaciones adicionales que tendrán que pagar los autónomos con actividades penosas para poder adelantar su edad de retirada se fije cada año, previa consulta con las organizaciones profesionales representativas de los trabajadores por cuenta propia. ACTA pide bonificaciones en las cotizaciones para los autónomos que deban adaptar sus puestos de trabajo. Por último, el borrador de decreto establece que el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo. Por tanto, únicamente los autónomos que no puedan adaptar sus puestos para reducir la penosidad, toxicidad o morbilidad podrán jubilarse antes de llegar a la edad necesaria para acogerse al menos a la jubilación anticipada, 2 años antes de la ordinaria. Sobre este asunto se puso el ejemplo de las camareras de piso, muchas de las cuales son autónomas y a las que difícilmente se puede trasladar a un puesto, por ejemplo, de oficina. Por ello, se incidió en la necesidad de establecer ciertas bonificaciones en las cotizaciones para minorar el coste del reciclaje del profesional, su formación y certificación, de ser necesaria en caso de cambio de puesto de trabajo. Luego estarían las dificultades para identificar a todos los autónomos con actividades penosas. Otra de las cuestiones que más preocupan a las asociaciones de autónomos es la obligación para que las actividades penosas se vean reconocidas de informar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de GOSS sobre los datos fiscales de las personas incluidas en el colectivo de que se trate, que presten o hayan prestado servicios, como recoge el borrador. En este punto, si bien desde ACTA celebraron que se haya prolongado el plazo de 15 a 30 días, sigue siendo imposible para las organizaciones de autónomos identificar a cada uno de los autónomos incluidos en el colectivo para el que se presenta la solicitud y menos de los que hayan prestado servicio en alguna de las actividades a considerar pero que ya no estén vinculados a la misma. Es un trabajo que debería hacer la propia Administración, según se valoró. Además, nos sigue preocupando la finalidad del requerimiento de dichos datos, especialmente en el caso de suficiencia. Se valoraron que debemos entender que si un colectivo con esas condiciones no
es lo suficientemente representativo y no existe suficiencia financiera, no se podrá jubilar anticipadamente pese a no poder desarrollar su trabajo a edades avanzadas y otros sí. No entender, se afirma que no entender porque Seguridad Social, pese a obligar a las asociaciones a identificar a los autónomos que realicen actividades penosas y pueden adelantar por ello su jubilación, no nos incluyan en el grupo de trabajo para estudiar la dimensión de género y la penosidad en el desempeño del trabajo por la edad. ¿Qué requisitos deberán cumplir los autónomos con actividades penosas para poder retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación? Además de lo ya explicado, el borrador del proyecto de la Seguridad Social, que la Seguridad Social ha presentado a los agentes sociales, recoge algunos requisitos que todos los autónomos deberán cumplir cuando, a causa de la penosidad, toxicidad o insalubridad de su profesión, deban retirarse antes de tiempo. Entre ellos destacan los siguientes: encontrarse de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, en este caso el régimen especial de trabajadores autónomos renta, haber cotizado dentro de la actividad declarada penosa al menos el periodo mínimo necesario para percibir la pensión ordinaria de jubilación y actualmente 15 años. El coeficiente reductor solo se aplicará sobre el periodo cotizado dentro de la actividad que haya sido declarada penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestory y Gestoria YouTube. Muchísimas gracias a los 369 suscriptores que ya tenemos. Nos ayudéis a llegar a los 400 suscriptores o más. No paréis de suscribiros. Gestory y Gestoria YouTube.